Vamos a orar para empezar este tiempo juntos. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu día, el octavo día, el día de la nueva creación, el día en que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y pido, Padre, que en esta reunión no vemos esto como la última cosa de un fin de semana, sino como la noche para empezar nuestra semana, como el primer día de la semana, para que podamos venir en pos de ti antes de ni empezar nuestra semana. Y pido, Padre, que sea un tiempo de exaltación de tu majestad y que como hermanos podemos darte toda la gloria en este tiempo. Gracias por darnos este tiempo y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, me gustaría empezar con la lectura de un salmo. Esta semana ha pedido Jackson leer un salmo. Bueno, si no, ya tienes 1 a 1.50, a 150, puedes al toque. Ya, no, pero Jackson, ¿cuál salmo has escogido? Y si lo puedes leer, por favor. Claro, pastor. El Salmo 4, por favor, si pueden acompañar todos en sus Biblias al Salmo número 4, que es un bonito salmo, y vamos a leer. Salmo 4, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Para el director del coro, ya, me está repitiendo. Okay. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros tu luz, la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Amén. Amén. Muchas gracias, Jackson, por la lectura. Y también vamos a cantar un par de canciones. Y esta semana he escogido Betu, una canción, que es la canción en el cancionero 55, perdón, um, que es, perdóname, La cruz excelsa al contemplar. Y Betu, ¿podrías compartir con nosotros por qué has escogido esta canción? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, me gusta mucho este himno, una porque me recuerda mucho a mi niñez, me crié en una iglesia donde se cantaban muchos himnos y creo que lo principal es recordar que por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario tenemos acceso, ¿no? a la salvación y contemplar justamente el sacrificio de Cristo me hace saber que por su muerte, su resurrección me hizo salva. Entonces me gusta mucho saber que siempre está ese, digamos, como ese símbolo de la cruz, ¿no? De saber qué importancia implica a nuestra vida como hijos suyos. Gracias, Beto. Entonces, voy a compartir la pantalla, la canción, para que todos puedan acompañar. La
cruz excelsa al contemplar, Don Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. Que no me englorie, oh Señor, sino de la cruz de mi Salvador. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Sublime amor, ¿cómo puede ser que Él murió por mí? Sublime amor, te doy mi ser. Solo quiero honrarte con mi ser, honrarte. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre allí corrió. Corona vil de espinas fue la que el Rey por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor sublime sin igual. En cambio exige todo en ser. Sublime amor, ¿cómo puede ser que el Rey murió por mí? Sublime amor, te doy mi ser. Solo quiero honrarte con mi ser, honrarte. Sublime amor, ¿cómo puede ser que el Rey murió por mí? Sublime amor, te doy mi ser. Solo quiero honrarte con mi ser, honrarte. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor sublime sin igual. En cambio exige, en cambio exige
exige, en cambio exige todo el ser. Muchas gracias, Betu, por la elección de la canción tan hermosa. Y también esta semana Mayumi ha escogido una canción. Mayumi, ¿yo? Sí, Mayumi. No, Mayumi ha escogido la canción 32. Sé tú mi visión. ¿Por qué Mayumi has escogido esta canción? Buenas tardes con todos. Yo escogí esa canción porque en medio de estos tiempos difíciles muchos de nosotros hemos empezado a poner nuestra confianza en los médicos o en los científicos, en personas, ¿no? Como nosotros, y hemos dejado de poner nuestra confianza en Dios, y esta canción nos recuerda en quién es que debemos poner nuestra confianza, y como dice la canción, que Él debe ser el pastor de nuestras almas. Gracias. Gracias a ti, Mayumi. Entonces, es la canción 32. Si tienes cancionero, quieres seguir por allí. Si no, en la pantalla voy a pasar la letra y vamos a cantar. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en
corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Amén. Gracias, Mayumi, por la lección. Gracias, Mayumi, por la lección. Por favor, antes de empezar nuestro estudio, me gustaría orar. Padre, gracias por la visión, que a pesar de prueba, a pesar de tribulación, podemos confiar en ti y tu guía. Y Padre, pido que podamos ver eso hoy en nuestra lectura, y pido que podamos ver aún más, que podamos ver que tú eres el guía de nuestra visión, de nuestro camino eterno. No importa si tenemos años en la fe o recién si estamos llegando a conocer a Cristo. Y pido, Padre, que pongas las palabras que tú quieres que enseñe en mi boca y que yo fielmente puedo expresar tu palabra, Padre, para consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Gracias, Padre, y pido esto en tu nombre. Amén. Bueno, esta semana estamos siguiendo en nuestro estudio en Hechos. Estamos esta semana en Hechos capítulo 16. La última semana vimos como una discusión entre Pablo y Bernabé causó que se dividieron, pero a fin de cuentas que esta división sirvió aún el propósito de Dios. Y hablamos mucho de la voluntad de Dios, de los tres aspectos de su voluntad, y también hablamos de cómo a pesar de la frustración podemos confiar que si estamos siendo fiel a su palabra, no hay nada de qué preocuparnos. Vamos a estar dentro de su voluntad. Pero en práctica, ¿qué hacemos enfrentando las frustraciones, las pruebas, las tribulaciones? Bueno, depende por qué están sucediendo. Y eso es lo que vamos a explorar esta semana. En Hechos, muchas veces es un poco difícil discernir exactamente qué podemos aprender, porque no es tan blanco y negro como cuando estudiamos los 10 mandamientos. No matarás, que es muy obvio, ¿no? Sería muy mal si mato a alguien más. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando estudiamos Hechos, tenemos que leer muchas veces como historiadores, no como teólogos. Porque un historiador que hace en su trabajo es interpretar el hoy por medio del pasado. Toma el pasado y lee y dice, ok, esto ha sucedido, ¿cómo es aplicable hoy? Yo estudié historia del arte en la universidad. Tengo un título en ese campo y es algo que tuvimos que estar constantemente haciendo, viendo, ok, eso es que sucedió en el pasado, representado por medio del arte de tal cultura, ¿cómo podemos entender eso hoy? Y cuando leemos Hechos, hacemos eso con la iglesia. Esto ha sucedido con la iglesia desde el primer día. ¿Qué importa para la iglesia hoy? Entonces, lo que hacen historiadores cuando estudian es que intentan ponerse en los zapatos de los personajes de la historia. Y te quiero desafiar que antes de que leamos esto, que puedes prestar bastante atención a las personas quienes estamos viendo en esta historia. Pablo, Silas, Lucas, quien no menciona por nombre, pero él está escribiendo esto, a una mujer Lidia, a otro hombre, un carcelero. Y quiero que estás pensando, si yo
puedo identificarme con uno de ellos. Y vamos a volver a esa pregunta al final. Pero sin más preámbulo, me gustaría que leamos Hechos capítulo 16 a partir de versículo 1. La palabra dice así. Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Acaba de irse de Antioquía, donde discutió con a Bernabé, ¿no? Y ahora está entrando por Asia. Y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, quiero detenerme ahí solo un ratitito, porque tal vez estás pensando, pero no acabamos de ver la última semana y aún la semana anterior más que había toda una discusión sobre la circuncisión y que no era necesario para la salvación, no era requisito para ser cristiano. Sí, pero Pablo aquí hace eso por un tema de prudencia. Y muchas veces los cristianos, cuando entramos a un pueblo con cristianos nuevos o aún no cristianos, por tanto que un costumbre no está en contra de la palabra de Dios, a veces es prudente honrar esa costumbre, aun si no es necesario. Porque así podemos evitar cualquier discusión que nos desvíe del punto central, el evangelio, ¿no? Y eso es lo que hace Pablo aquí. Dice, mira, vamos a estar hablando con judíos, tu mamá es judía, entonces ellos van a decir, ¿por qué no estás circuncidado? Mejor ya, quitamos la discusión y quedamos sin problemas. El pobrecito Timoteo de adulto tuvo que ser circuncidado. Pero a diferencia de esto, en otro momento Pablo incluso anima a Tito no circuncidarse porque el motivo de Tito no fue prudencia, fue para ser incluido en el pueblo de Dios y él decía, no se trata de eso, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña lección de prudencia, pero no es en que vamos a demorar hoy, pero solo quería aclarar por si acaso había esa pregunta debido a lo que hemos estudiado estas últimas semanas. Pero seguimos con Pablo y su banda en versículo 4. Dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en el número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Rápidamente les quiero mostrar de qué rayos está hablando aquí de los pueblos. Entonces sacamos nuestro mapa, como Dora Exploradora, nuestro amigo mapa, salen de Antioquía, van al norte, pasan por Derbe, Listra, y de ahí empiezan no poder entrar. Quieren ir más al norte, pero el Espíritu de Dios no les permite. Entonces manda una visión. Están llamados a Macedonia, que hoy en día es Turquía, ¿okay? Pero Macedonia está en Grecia.
Y ellos están llevados ahí por Troas, Samotracia, Neápolis y quedan en Filipos. Y ahí es donde seguimos con nuestra historia en versículo 13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta y a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras, diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores. Al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad.
Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia. Al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Ahora, terminan libres. Realmente no había ninguna acusación real. Lo único que había hecho Pablo y Silas es echar un demonio fuera de esa pobre muchacha. Pero ellos están asustados porque son ciudadanos romanos y la ley romana decía que si uno es ciudadano, antes de ser azotado, tiene que pasar por un juicio. Era ilegal azotear sin juicio y por eso reclama y ellos están asustados que ellos van a llevar más bien los magistrados a juicio y así termina la historia. Pero quiero enfocarme en el contenido al medio. Empezamos con recoger a Timoteo, están llevados a Macedonia. ¿Y qué sucede en Macedonia, en ese pueblo en el norte de Grecia? Están en Filipos, que es una ciudad militar. Es recontra romana porque históricamente era una ciudad muy importante para el imperio de Alejandro Magno. Entonces los romanos, podríamos decir, hacer conocido su poder, dicen, bueno, si esta ciudad era nombrado por el papá de Alejandro Magno, entonces vamos a poner una base militar acá para mantener una buena presencia. Entonces aquí hay muchos militares y es un pueblo medio pobre. Pero llegan a Filipos después de encontrar las frustraciones. Mira, este pobre Pablito sigue frustrado. Primero tiene su pleito con Bernabé. Se separan. Él entra a Asia, pero no le permite ir al norte. Y tiene una visión. Entonces van a Filipos, en la región de Macedonia, y ellos quieren orar en el día de reposo. Ahora, típicamente, cuando Pablo viajaba y quería orar en el día de reposo, siempre iba a una sinagoga, que era el lugar donde los judíos se juntaban para aprender y enseñar. Pero para tener una sinagoga en un pueblo, tenía que haber por lo menos 10 hombres judíos. Entonces podemos ver ahora que Filipos casi no tenía nada de judíos y no tenían una sinagoga. Entonces ellos buscan otro sitio, ¿no? Tranquilo, donde pueden orar y van al río. Y allí encuentran unas mujeres haciendo no sé qué, pero están allí y se encuentran con una mujer en particular, una Lidia. Ahora, Lidia es de otro sitio, Tiatira, que también es volviendo atrás en Turquía, lo que hoy en día es Turquía, pero ella no es militar, más bien es una mujer de negocios. Ella es vendedora de telas de púrpura. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Bueno, primero, esto implica que Lidia era una mujer soltera o viuda, porque sí, aunque pensamos en el mundo antiguo, las mujeres tenían menos libertad que hoy en día. De hecho, honraban más las responsabilidades del hogar, pero en cuanto que eran viudas o solteras, o no tenían con quién casarse, podrían ejercer un cierto poder en el mundo de negocios. Si vemos esto con Lidia, porque púrpura era un tinte, ¿okay?, que era color morado, rojo morado por ahí, pero solamente se usaban la nobleza, generales e incluso el mismísimo emperador. Si se acuerdan, es el color de tela en que se vistieron a Jesús para burlarse de él siendo rey de los judíos. Y después echaron suertes para esa tela, porque esa vestidura. ¿Por qué? Porque era caro, porque púrpura era un color, era un
un líquido que tenían que conseguir de un tipo de marisco, que incluso en Perú hay ese marisco que viene en una concha que parece espinas, ¿no? Pero era muy difícil conseguir y por eso era muy caro y por eso solo los más ricos lo tenían. Entonces, que Lidia vendía esto, es decir, que Lidia tenía algo de recurso, ¿no? Ahora, alguien rico en el pueblo de Filipos tal vez es pobre en la ciudad de Roma, pero igual ella era una rica, una mujer de negocios que viajaba internacionalmente. Y dice que Dios abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y me encanta cómo Lucas describe esto, que abrió su corazón. En Juan capítulo 6, Jesús dice que nadie viene a él menos que el Padre le trae. Pero la palabra en griego traer es una palabra que ocurre de nuevo aquí en versículo 19, cuando dice que Pablo y Silas fueron arrastrados hasta la plaza. Es decir, si tú confiesas a Jesús por Señor y Salvador y realmente te sometes a su voluntad, no es porque lo hiciste por tu propia voluntad. Dios ha abierto tu corazón arrastrándote contra tu voluntad pecaminosa, cambiando tu corazón para querer servir a Él. Y esto es lo que sucede con Lidia. Y Lidia, llena de gozo, llena de paz con esta nueva noticia, dice, por favor, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Ahora, Lidia es una mujer rica, tiene una casa grande, tiene siervos, por eso dice que se bautizaron ella y toda su familia, es decir, sus siervos, esclavos, los trabajadores que vivían en la casa. Entonces, ella presenta su casa grande como un lugar de base para la misión en Macedonia. Y me imagino que a pesar de la frustración en Asia, diciendo, pucha, hemos frustrado, no hemos podido entrar, nos llamó aquí, de ahí vemos que no hay judíos, no hay sinagoga, ¿cómo vamos a empezar a poder enseñar y hablar? Hablamos con estas mujeres y ahora Lidia ha abierto su casa, gloria a Dios, todo bacán. Entonces es obvio, fue el llamado de Dios. Mira, fue obvio que fue el llamado de Dios antes de que ni vayan. Pero tal vez en ese momento habrían empezado a sentir como, wow, ok, estamos viendo como después de mucha frustración ya las cosas están empezando a caer en su lugar, ¿no? Pues no. Todavía tenían mucho que sufrir. En versículo 16 y 17 en versículo 16 y 17 vemos que una muchacha esclava que tenía un demonio, podríamos decir, adivinaba, es decir, que prognosticaba el futuro. Ahora si era realmente el futuro o simplemente unas cosas abstractas como conocerás a alguien con un esquema contra ti, no sabemos, ¿no? O sea, a veces podemos decir cosas generales y estar correctos, ¿no? No sabemos, pero sabemos que sí tenía un espíritu maligno y un demonio, ¿no? Y ella sigue a ellos gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y hacía eso por días y días y días y días. Y esto empieza a fastidiar a Pablo. Pablo ya llega a un punto en lo que ya no aguanto más esta chica gritando tras nosotros, no nos permite hacer nada. Y me encanta lo que dice en versículo 18, cuando dice, esto lo hacía por muchos días más, desagradando esto a Pablo. La palabra ahí, desagradando,
se puede traducir esto fastidiando a Pablo, molestando a Pablo, Pablo estando harto de esto. Dice al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Cuando mis vecinos están con música fuerte, yo quisiera poder hacer eso. Te ordeno, baja tu música, pero no funciona así, lamentablemente, porque ellos no tienen demonio, solo tienen música muy fuerte. Pero esto es el inicio de los problemas en Filipos. Porque, ¿qué sucede? Cuando ellos expulsan el demonio de ella, que permitía que podría adivinar, los amos ven que empiezan a perder plata. En versículo 19 dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Mira, muchas veces la gente, aunque pensamos que la gente se va a molestar por compartir el evangelio, no. La gran mayoría de veces la gente está relativamente dispuesto a escucharte. Cuando ellos no quieren escucharte, cuando ellos ya se cansan de tu mensaje, es cuando tú te metes en lo que ellos aman. En este caso, el dinero. Y casi al nivel universal te metes con la plata de alguien, eso es cuando ya vamos a empezar a tener problemas. Y eso es el inicio de los problemas de Pablo y Silas. Lucas, ¿qué pasó con él en ese momento? No sé, tal vez se escapó. Pero después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Ahora, si ellos hubieran sabido que Pablo y Silas son ciudadanos romanos, habrían dicho, ok, vamos a llevarlos a juicio y ver. Pero no. En la emoción, un disturbio, se levanta la multitud, dice, se levantó a una contra ellos. Los magistrados, como cualquier buen político, hace lo que el pueblo manda, ¿no? Y ellos, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Están metidos en la cárcel y dice que el carcelero los echó en el calabozo anterior y les aseguró los pies en el cepo. Un cepo era una tabla de madera que se abría así, ¿verdad? Y tenía como dos huequitos aquí. Se cerró encima de los pies para que no se podría mover los pies e incluso apretaba, algo durito, ¿no? Imagínate cuando tus pies se han quedado adormecidos, pero ahí en la cárcel y no hay forma de mover tus pies, ¿no? O sea, en realidad apretándolo ahí, después de haber sido azotado, no pueden mover, entonces eso significa que tienen que echarse o estar sentados, pero con esa presión habría sido realmente una forma de tortura. Y aquí vemos una oportunidad más, rendirse ante el desánimo, la frustración, ¿no? Pero no hacen eso. ¿Qué hacen? Dice como a medianoche, porque obviamente no iban a poder dormir. ¿Quién puede dormir así? Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Ellos enfrentan la tribulación, la prueba, la frustración con regocijo. ¿Cómo? Bueno, hablamos la última semana que si tú estás obedeciendo fielmente a la palabra, cualquier frustración que te puede presentar, cualquier prueba, puedes confiar que es simplemente parte del plan de Dios. Entonces ellos tienen paz. Hemos sido llamados aquí y si es por este fin, gloria a Dios.
Vamos a adorarle que hemos sido fieles en obedecer a su palabra. Y Él siempre es fiel a su palabra. Entonces ellos regocijan. Y eso solamente realmente puede hacer cuando estás obedeciendo a la palabra de Dios. Pero eso vamos a hablar en un ratito. Mientras cantaban, dice en versículo 26 que de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mira, si Pablo y Silas no se desesperaron ante las circunstancias, el carcelero sí. Si Pablo y Silas, a pesar de las circunstancias, tenían gozo y paz, el carcelero no. Y él quiere preservar su honor porque él habría sido ejecutado por haber dejado los prisioneros escapar. Entonces, en vez de sufrir ese juicio, sufrir así, ser matado, él dice, mejor preservo mi honor, tomo mi propia vida. Y de ahí Pablo clamó a gran voz, o sea, grita, oye, 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 espera, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué locura, ¿no? Ahora, a su propia lección ahí sobre el sometimiento a las autoridades, porque si Pablo y Silas, siendo torturados, azotados ilegalmente, podrían aún someterse a esa autoridad, porque Dios no había mandado el contrario, a diferencia, por ejemplo, de Pedro, cuando fue llevado a la cárcel bajo Herodes. ¿Se recuerdan qué pasa? Un ángel viene y dice, Pedro, ven. Pero no es que Pedro buscaba escapar, solo cuando Dios mandó, sale. Entonces aquí siendo que Dios no mandó eso, se quedan sometidos a la autoridad. Y si ellos pueden hacer así, mira, ¿cuánto más tú y yo podemos obedecer a un toque de queda? ¿Cuánto más tú y yo sí podemos pagar el IGB? ¿Cuánto más tú y yo podemos quedarnos en casa el domingo en vez de salir a almorzar con los abuelos, los papás? ¿No? Pero eso es lección por otro día. Solo algo interesante considerar que ellos hicieron todo posible, aun cuando no era conveniente, y ellos sufrían mucho más que nosotros, siempre obedecían las autoridades, menos que Dios mandó lo contrario. Pero eso por otro día, aunque es algo impactante para este carcelero. El carcelero ve que ellos están, es verdad, pone su luz, ve que están y se postra ante ellos diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora unos piensan que él se refiere a su vida, porque ¿cómo puedo salvarme después de que la cárcel queda así en ruina? No está pidiendo eso. Volvemos al versículo 25. ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel? Oraban y cantaban himnos. Y es muy interesante aquí que la Biblia específicamente usa la palabra himnos. Hay unos 3 palabras que la Biblia típicamente usa para describir a canciones. Y muchas veces, en la mayoría de veces, en Hechos, vemos que cuando cantan, dice que cantan salmos. Pero aquí dice himnos. ¿Por qué? Bueno, en griego, la palabra himno, hoy en día solo significa canción en griego moderno. Pero en la antigüedad era un tipo de canción, no simplemente una canción.
Era una canción que relataba una historia de un héroe. En el sentido más literal, una balada, no como pensamos en baladas de una balada romántica, de te quiero, perdí mi mujer y la quiero de vuelta. No, no una balada así, no de José Iglesias, ¿ya? Sino una balada, según la definición estricta, que es una canción que relata una historia. Entonces, ¿qué historia podrían haber estado relatando en sus canciones que todos los presos y guardias escucharon? La historia de Jesucristo, ¿no? El Evangelio. Como Cristo vino a la tierra siendo Dios, se humilló como siervo, pagó nuestro castigo en la cruz y resucitó el tercer día, y ahora Él da perdón a cualquier que se arrepiente por su pecado ante Él. Eso es lo que cantaban, y eso es lo que queremos o debemos ver cuando dice que cantaban himnos y no simplemente canciones o salmos. Cantaban de Cristo. Entonces, cuando Él se presenta ante ellos, Él había escuchado el Evangelio por medio de canción y dice, ¿cómo puedo ser salvo? Ellos dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos aprovechan el peor momento para este hombre, tanto como para ellos. Porque ellos podrían haber dicho, bueno, honestamente, mira, señor carcelero, estamos muy cansados. No sabes, pero nos han azotado ilegalmente, ¿ya? Mejor nos dejes descansar y mañana hablamos un poco más. No, aprovechan el momento, siendo morados, con dolor, azotados, cansados, no habiendo podido dormir. Ya es medianoche, que en el mundo antiguo eso para nosotros, es como estar despierto hasta las 3 de la madrugada. Ellos dan el tiempo para seguir explicando a este hombre y no solo eso, bautizarle y a su casa. Wow. ¿Te imaginas? Muchas veces estamos como, bueno, vamos a ver, buscar un momento oportuno de, es que quiero ser bautizado, pero quiero considerarlo más. Mira, aquí están bautizándole a la 1 de la mañana, sin luz artificial, como tenemos hoy en día. Pero realmente lo que me llamó la atención en este pasaje era como ellos no dudan en enseñar cómo uno es salvo. Y me hizo pensar si nosotros aprovechamos los momentos más indefensos así. Si aprovechamos los momentos más difíciles así. O si somos medios flojos. Decir, no, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. No, ¿sabes qué? Mi hermano está de mal humor. Mi primo está de mal humor. No, es que mi primo ha perdido su trabajo. Entonces no quiero compartir con él en este momento porque tal vez le va a molestar. No. No debemos esperar. Y eso no es decir que ellos tienen que estar en su peor momento. Muchas veces somos nosotros los quienes están en su peor momento. ¿Quién está en peor momento aquí? ¿Pablo y Silas o el carcelero? Yo creo que da competencia. ¿Eh? Uno ha sido torturado, el otro todavía no, solo anticipándolo, con susto. Pero ellos aún dan el tiempo y el amor, compartir el Evangelio. Igual como Jesús en su peor momento en la cruz pudo perdonarnos. Cuando nosotros somos los enfermos, cuando nosotros hemos perdido el trabajo, cuando nosotros estamos sufriendo económicamente, hemos sufrido una pérdida de un ser querido a la muerte.
Muchas veces eso es cuando la gente más se fija en nosotros. Y es cuando más tenemos una oportunidad. Es decir, ¿sabes qué? Sí perdí mi papá, ¿no? Pero tengo seguridad donde está. O sé que yo estoy enfermo. Pero para mí decir confío en Dios no es simplemente un cliché, un dicho. Sé que puedo confiar en Él, tanto como Pablo aquí. Y de ahí compartes el Evangelio en tu peor momento. ¿Hacemos eso? Aprovechamos como Pablo y Silas con la urgencia. Porque este hombre vio su vida pasar por su mirada, ¿no? Dijo, pucha, ya ay de mí, ya fui, mejor tomo mi vida. Y él había estado escuchando el Evangelio y pensando, es más, yo estoy frito, yo voy a tener que enfrentar el juicio del mismísimo Dios. Y Pablo grita y dice, espera, tengo esperanza. Y comparte con él. Toda la frustración en Asia, en Filipos, con Bernabé, llega a este momento donde este carcelero y toda su casa llegan a conocer el Evangelio. Porque todo llevó Pablo y Silas a su peor momento. Es increíble. Si estamos obedeciendo el llamado de Dios y a su palabra, a pesar de las circunstancias, sí o sí podemos confiar que estamos en el mejor momento para honrar la voluntad de Dios. Sin duda. Y Pablo proclama a este hombre lo que después va a escribir en 2 de Corintios 6:2. No lo busquen, pero tal vez anótalo cuando Pablo escribe que el día de la salvación es hoy. Y este hombre, viendo que él estuvo a punto de estar frito, tiene la oportunidad de aprovechar la misericordia de Dios. Ahora, les pedí pensar en esto como historiadores y pensar si te identificas con alguien. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Bueno, primero, si lo ves desde la perspectiva de Pablo, de Silas, de Lucas, de Lidia, quien ha perdido sus amigos recién ganados, tal vez, puedes ver que si estamos obedeciendo la palabra de Dios, aún en nuestro peor momento podemos adorar a Dios, porque nos va a dar paz y gozo que hemos obedecido, que estamos haciendo lo que nos manda, porque aquí encontramos la fuente de vida eterna. Y a pesar de sufrir físicamente, económicamente, socialmente, lo que sea, podemos gozar esta agua dulce y adorar a Dios, como Pablo y Silas en la cárcel. Pero no debemos simplemente decir cualquier sufrimiento que nos pasa es, bueno, yo confío en Dios y si es el plan de Dios, ya, así es, ¿no? No. A veces, sí es el plan de Dios, bueno, todo es el plan de Dios, pero a veces no es simplemente algo que sucede en el camino, pero podemos confiar que estamos donde debemos estar. A veces sí, es una disciplina directa de nuestro pecado, ¿no? Y eso vemos desde la perspectiva de los zapatos del carcelero. No su pecado que causó que la cárcel cayó, de hecho,
pero es una circunstancia que sí le llevó al arrepentimiento y considerar realmente su coyuntura eterna. ¿Quién soy ante Dios? Un Dios justo. Este Dios de quien están cantando. ¿Quién soy yo ante Él? Nadie. Y gracias a Dios se presentó la oportunidad en su misericordia para que se arrepiente. Mira. A veces vamos a tener momentos como Pablo y Silas, que vamos a mirar a nuestro alrededor y decir, pero yo estoy haciendo todo lo que dice la palabra a lo mejor que sé. Y no podemos explicar exactamente qué está sucediendo y está bien. Pero hay otras veces en que nuestra circunstancia nos debe llevar a pensar realmente quiénes somos ante Dios. Y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Porque el gozo y paz que tienen Pablo y Silas aquí en la cárcel siempre se nos va a escapar si no estamos confesando nuestro pecado. Les pregunto, ¿te falta gozo en tu vida? ¿Te falta paz? ¿Por qué? La Biblia nos enseña en Salmo 119 por medio de David. David dice, te conté todo, enséñame tus estatutos. O sea, él tiene claro, primero tengo que confesar mi pecado y de ahí me va a ir santificando. Me va a dar su paz y gozo cuando he echado todo a la luz, como Cristo dice, que los hombres condenados se aferran a las tinieblas. Pero los hombres que van a recibir la vida eterna echan todo a la luz. Si tienes algún pecado oculto, bueno, primero, te animo que si nunca te has arrepentido de tu pecado ante Dios, diciendo soy pecador, no hago pecado, sino soy pecador, perdóname, como este hombre aquí, que lo hagas, porque es la única manera que vas a ser salvo de tu condena eterna en el infierno. Pero si ya has hecho eso, y eres un cristiano y dices, pero soy cristiano, yo no debo tener este problema, yo no debo tener problema en ansiedad, yo soy cristiano, yo no debo estar luchando pornografía, yo soy cristiano, yo no debo estar luchando el tomar, yo soy cristiano, yo no debo estar luchando hablar en groserías y pensar en cosas impuras. Tranquilo, porque tenemos que crecer. Y a pesar de tropezar, y no estar obedeciendo la palabra de Dios, Dios nos enseña cómo obedecer cuando hemos desobedecido, ¿ok? Básicamente, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Cristo es fiel y justo perdonarnos. Si confiesas tu pecado, Dios te perdona. Así de punto. Así de fácil. Entonces te animo, si tú eres un cristiano, pero tienes algo oculto, y o si simplemente sientes una falta de gozo, de paz, examínate. ¿Estoy pecando? ¿Esta falta de gozo y paz es para que realmente considero en qué he pecado? ¿Algo que estoy haciendo? Y si ves que no, bueno, dudo que no tendrías gozo y paz. Pero en la tribulación, si miramos a nuestro alrededor y vemos, no, esto no es disciplina por un pecado. Podemos descansar con paz y gozo, como Pablo y Silas. Pero a veces necesitamos arrepentirnos como el carcelero y decir, wow, ahora veo por qué he estado sufriendo mi tribulación. Yo veo que perdí mi trabajo porque lo hice ídolo, porque yo empezaba a amar el dinero más que a mi familia,
o a Dios. No. Te animo que te puedes examinar y ver quién soy. ¿Un pecador que necesita arrepentirse? ¿O alguien obediente quien simplemente está siendo llevado exactamente donde debe estar? Y te animo, si necesitas confesar tu pecado, mira, puedes ver un grupo aquí que puedes llamar después y decir, ¿sabes qué? Hermana, yo he estado luchando esto. ¿Sabes qué, hermano? Yo he estado en esto. Y podemos o pueden orar juntos. Puedes hablar con tu discipulador, quien sea. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un líder, puede ser simplemente un hermano en la fe. Y pueden orar juntos y regocijar como Pablo y Silas, que está siendo hecho más como Cristo. Y de ahí sí, podemos confiar que cualquier circunstancia nos llevará donde tenemos que estar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta promesa. Gracias por mostrarnos que tú obras en formas misteriosas, que aún en el sufrimiento nos podrías estar llevando más y más cerca a la gloria, como Pablo y Silas aquí. A ver corazones cambiados, a ver iglesias levantadas. Y pido, Padre, que no nos desanimemos en compartir tu palabra. Como Pablo y Silas aprovecharon el momento preciso, no un momento conveniente, sino el momento preciso. Hoy, ahora. Y pido que seamos una iglesia así. También, Padre, pido que si alguien necesita arrepentirse, que podrías abrir su corazón, como hiciste con Lidia y como hiciste con el carcelero, para que pueda confesar su pecado, tener tu perdón, descansar en tu paz eterna. Gracias por esta linda historia, Padre, donde vemos que todo llega a un fin que exalta a tu nombre. Amén. Bueno, me gustaría dar la oportunidad que si alguien tiene una duda, una pregunta, por favor, un comentario. Con toda confianza pueden abrir su micrófono y hacerlo. ¿No? Ok, bueno. Te animo que si nunca has confesado a Jesús por Señor y Salvador, el único camino de la salvación, que puedes contactarte conmigo, con alguien más en la iglesia, y nosotros felices de ayudarles en eso. Y si tú ves que sí estás pasando por un tiempo difícil debido a pecado, entonces te animo a que puedas confesar. Si simplemente te falta gozo y paz debido a pecado en tu vida, te animo a que confieses. Y eso es cuando realmente la palabra se vuelve algo vivo en nuestras vidas. Y te animo que si no, si ya has echado todo a la luz, pero igual estás en tiempo difícil, que puedes adorar a Dios, que estás haciendo lo que necesitas hacer y que tarde o temprano Dios mostrará cómo está obrando en tu vida, porque Él es fiel a su palabra. Me gustaría que cantemos juntos un himno. Me gustó mucho que justo tocó en esta sesión. Cantamos dos himnos antiguos. Lo que usamos, el término himno, antes de
del estudio y ahora un himno después. Y yo creo que es en el sentido de himno que usa acá Lucas, porque es algo que habla de Cristo, de quién es, de su ministerio y de su gloria. Y es uno que no está en el cancionero impreso, entonces si están buscando ahí no lo van a encontrar, lo siento. Pero estará pronto, estará pronto. Um, pero voy a compartirlo en la pantalla. No tenemos grabación de Zona Segura por esta canción todavía. Entonces hay otra que he encontrado que cantan la canción fielmente y es clara de entender. Y bueno, esta canción para mí es muy parecido a lo que tal vez cantaban Pablo y Silas en la cárcel esa noche en Filipos, que habla de su majestad, que Él es Rey de gloria, potente Rey de paz, que Él es quien consiguió el triunfo sobre la muerte y el pecado y que Él es el único digno de loor. Ahora es una canción antigua, unas palabras que no solemos utilizar hoy en día como loor. Loor es alabanza, adoración. Um, y, y Él es el único digno. No hay otro, no hay otra persona, no hay ningún creyente digno de adoración y alabanza. Solo Cristo murió en la cruz, solo Cristo resucitó de entre los muertos y solamente ellos predicaban a Cristo, cantaban a Cristo de Cristo. Y vamos a hacer eso ahora. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a cantar esta canción, A Cristo Coronad, juntos. Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, al Rey de gloria y paz, loores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, lo eterno tributar de todo corazón. Amén. Creo que aún en 2 minutos, un poco más que 2 minutos, esa canción contiene más verdad bíblica que
unas canciones modernas que duran 10 minutos simplemente repitiendo, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Y eso es un himno que realmente cuenta algo comprensivo de la palabra de Dios para que podamos adorar juntos esa verdad. Bueno, vemos aquí el establecimiento de la iglesia de Macedonia con dos familias, la casa de Lidia y la casa del carcelero, que ni sabemos su nombre, tal vez fue, no sé, Jackson, Carlitos, Jean-Pierre, tal vez. Habría sido muy interesante que un griego se llama Jean-Pierre, pero no sabemos, una bromita nomás. Pero vemos el establecimiento de una iglesia que Pablo después va a elogiar en su carta a los Corintios. Y es muy interesante porque si vamos a 2 de Corintios, quiero hablar un poco, si se acuerdan del mapa, o mejor comparto. Viendo este mapa, okay, vemos aquí Filipos aquí en el norte. Y aquí en el sur vemos Corinto. Atenas, también Esparta, de los 300, más al sur. Pero en Grecia en este tiempo, ellos del sur vieron a ellos mismos de Delfos, Atenas, Corinto, como los sofisticados, los educados, los hombres y mujeres de negocios, los cosmopolitos, ¿no? Corinto era una ciudad muy internacional, muy cosmopolitana y era una ciudad avanzada por su día, una ciudad muy importante en su época. Pero en el norte de Grecia, en Macedonia, la gente del sur veía a ellos como rural, eran más montañas, no había tanto acceso al mar como en el sur, hacía frío, entonces no era necesariamente tan bueno por el cultivo de las mismas comidas y vieron a ellos como menos sofisticados, menos educados, pobres. A los de Filipos simplemente son romanos militares ahí por una temporada nomás y tenían esa idea, ¿no? De Macedonia, pobre, rural, sin educación. Pero mira cómo Pablo elogia a los macedonios en 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo Hechos. Wow, eso sería un capítulo largo. Capítulo 8, y vemos que dice así, empezando en versículo 1, dice, ahora hermanos, él está hablando a los corintios, acuérdense, los sofisticados, los cosmopolitos, ¿ya? Os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Y él sigue diciendo, yo quisiera que ustedes sean como los macedonios. ¿No? Y los macedonios, lo que había sucedido es que esa iglesia floreció con gozo. Tanto gozo que ellos querían responder. ¿Y cómo es la manera más fácil responder al gozo que únicamente Jesucristo nos puede dar? Bueno, siendo que ya hemos confesado nuestro pecado, ya estamos viviendo en la luz, aun si pecamos,
confesamos inmediatamente y por eso estamos siendo santificados, tenemos gozo, ok, estamos siendo santificados, pero ¿cómo puedo tangiblemente en mis manos mostrar que estoy regocijando? La manera más fácil, típicamente, aparte del servicio que vemos aquí que se entregan a ellos, es por medio del dar, porque es algo en que yo fácilmente puedo tomar y dar. Santificación demora, discipulado demora, servicio demora. Dar, mira, yo sé por comprar buena comida en la calle que yo puedo dar mi dinero muy rápidamente. Se escapa de mi mano muy rápidamente, ¿no? Aquí quieren dar porque están brindando de gozo. Y te animo que a pesar de tus posibilidades, a pesar de tal vez un tiempo difícil, a pesar de eso, mira, no debes dar de obligación, dice aquí, por su propia voluntad, ¿no? Pero si tú quieres responder al gozo y paz que Dios te ha dado, porque estás echando todo a la luz, viviendo de una manera irreprensible, es decir, que tú confieses tu pecado antes de que alguien ni te puede reclamar por aquello. Entonces puedes contactarse con Vale y ella te puede indicar cómo puedes dar en este tiempo por medio de un depósito o incluso en efectivo y vamos a hacer alcanzar para el sustento de la iglesia, como dice aquí, ¿no? El sostenimiento de los santos. Tú y yo somos santos si hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es el nombre del pueblo de Dios, el pueblo de santos. Entonces podemos dar para sostener a los santos, a la iglesia. Y bueno, me gustaría nomás cerrar orando por la iglesia, que tengamos una actitud de arrepentimiento y de siempre querer compartir en el momento preciso la oportunidad de arrepentirse ante Dios, que es hoy, es el ahora. ¿No? Que no seamos vagos, no esperemos hasta mañana, 2 semanas, 1 año de ahora, sino que entendamos que el día de salvación es hoy. Y como iglesia somos los encargados de llevar los que no conocen todavía a Cristo a recibir esa salvación hoy. Y quiero orar que hacemos eso. Vamos a orar. Padre Santo, digno de loor, coronado por toda eternidad, el príncipe de paz que el triunfo consumó. Gracias por permitirnos participar en tu obra. Y pido, Padre, que seamos una iglesia fiel a tu llamado, como Pablo y Silas. Porque si estamos obedeciendo a tu palabra y siendo fieles a nuestra propia confesión y al compartir el evangelio, entonces el gozo y la paz jamás se va a partir de nosotros. Y pido, Padre, que seamos una iglesia entonces que se arrepienta de su pecado, que es rápido a confesar antes de que ser confrontado. Y que seamos una iglesia que lleva el pueblo al arrepentimiento por proclamar, como Pablo y Silas en canción, pero proclamar tu palabra abiertamente y claramente. Gracias que alguien hizo así con cada uno de nosotros y por eso estamos aquí. Gracias, Padre. Y pido que seamos una iglesia que sirve a su novio así, en el nombre de Él. Amén. Ok. Bueno, un ratito.
Me gustaría hacer una